Buenas noches, bienvenidos a su clase del 31 de julio del 2023, su clase de botánica del paralelo 8C1. Eh, Nos habíamos quedado la clase anterior o la última clase en el tema de lo que correspondía a los transportes del dióxido de carbono, el intercambio. Habíamos revisado también los estomas, tanto la apertura como el cierre del estoma, de la hoja. Y habíamos analizado en estas estructuras cómo estas células oclusivas que están expuestas a concentraciones de potasio, entonces van regulando la entrada del mismo elemento y existe un balance o un equilibrio que va de mayor concentración a menor concentración. Hablamos del potasio. Entonces, habíamos nosotros revisado esta parte. También habíamos mencionado sobre los estímulos importantes que controlan los movimientos de potasio. Y entre estos estímulos mencionábamos la luz, el dióxido de carbono y el agua como tal. Eso correspondió, y ahora sí voy a compartir con ustedes estas páginas. Lo que mencionamos correspondió a la página 860 de la unidad 6 de Anatomía y Fisiología de las Plantas. Entonces, en esta misma secuencia, vamos a avanzar hacia lo que corresponde a la teoría del flujo de carbohidratos o de azúcar. Pero antes de pasar a la siguiente página o al siguiente tema, hay un anuncio importante que requiero hacer. Estamos en esta semana realizando una actividad a nivel de carrera, que es justamente la actividad correspondiente al jardín botánico. Y para ello, como ustedes son estudiantes nocturnos y no participan en la mañana, ni de la minga, ni del retiro de desechos, ni de la preparación de la tierra, es necesario integrarnos también, pero lo vamos a hacer de otro modo. Y justamente hemos tenido reuniones con la dirección de la carrera. Voy a tener que abandonar esta lámina por un momento para también mostrarles o indicarles que habiendo tenido reuniones con la carrera, con la dirección de la carrera, hemos acordado que mis paralelos nocturnos colaboren con plantas. Entonces, para ello, ustedes pueden ir a la plaza. Ya les voy a enseñar la... Y hay tres tipos de plantas que es posible sembrarlas en los jardines de la facultad. Entonces, el primer tipo de plantas son las isoras. Voy a enseñarles y voy a mostrarles cómo lucen las isoras. Ahí tienen ustedes en pantalla las isoras.
Entonces, estas plantitas son las que tienen esa florcita de color rojo, tal como ustedes lo pueden apreciar. Las isoras. Entonces, es necesario que ustedes lleven las plantitas en su bolsita negra con la tierra de sembrado, que es lo que venden en los viveros o en la plaza, como les mencioné, ¿no? Ahí también allí hay estas plantitas. Las isoras. Por favor, confirmen que ven las imágenes. Sí, Miss. Ya. Estas son las isoras. Otro tipo de variedad de plantas que pueden llevar son las durantas. Durantas, con D de dedo. Durantas. Máster, una planta por curso. No, señor. No, ya voy a explicar. Por eso estoy explicando. Las durantas son estas plantitas que les estoy mostrando, que son de color verdecito claro. Entonces, usted las va a llevar pequeñitas en su respectiva fundita negra. Estas son las durantas. Ellas son esas plantas tipo arbustos. De hecho, bueno, son arbustos. Son arbustos y, y normalmente al podarse es posible dar forma, ¿no? Las durantas. Y el tercer tipo de planta es el croto. Los crotos. Confirmen que todos están viendo el tercer tipo de plantas, que son los crotos. Sí, Miss. Ya, entonces, tal como ustedes lo pueden apreciar, los crotos también los deben conseguir pequeñitos en su punta negra, ¿no? Para poder sembrarlos y para poder pasarlos en la jornada de siembra como tal, ¿no? Estos son los crotos. Son crotos con C de casa. Crotos. Cada persona debe de llevar 3 plantas. 3. Como mínimo 3. Y le voy a pedir que en la bolsita negra usted le coloque su nombre, el curso al que pertenece y el paralelo. En secretaría habrá un listado en blanco. Entonces usted va a acercarse a la secretaría cuando deje las plantas, porque las plantas debe dejarlas en la dirección de la carrera, y firmar. Por ejemplo, Braulio Félix ha llevado 3 plantas de croto. 3 plantas de croto. Si don Braulio consigue, por decir, 2 durantas y un croto, Braulio Belli, 2 durantas y un croto. Coloca el curso al cual pertenece y firma.
Esta actividad tiene un puntaje. Se le va a asignar un puntaje. Y tal como les manifesté, tenemos esta semana para poder llevar las plantas a la universidad. Solo esta semana. En razón de que la siguiente semana se realizará la actividad en el día. Y tal como les expliqué, ustedes, su participación será a través de la donación de estas plantas. Los otros estudiantes deben hacer las mingas y, por supuesto, preparación de tierra, traslado y sembrío de estas plántulas, ¿no? No se olvide, por favor, son 3 tipos de plantas que usted va a llevar. ¿Y si venderán esa máster en el mercado? Porque yo no la he visto ya. Claro, son comunes, son populares. De mango. Ingeniera, ¿podría por favor repetir qué planta debo llevar yo? A ver, lo mencioné a usted porque, o sea, por ser una persona familiar y porque usted no se me va a resentir, pero lo mencioné simplemente, de ahí usted es libre de llevar o durantas, o crotos, o isoras. Son los 3 tipos de plantas que pueden llevar. Crotos. Durantas, crotos, con C de casa, e isora. Te escucho, señor Corrales, que tiene levantada la mano. Buenas noches, máster. ¿Para qué fecha o hasta qué momento se pueden entregar las plantas? Las plantas se entregan en la dirección de la carrera. Usted va, tienen que a las plantas, por favor, señores, pónganle en la base de la bolsita negra su nombre y su curso y el paralelo. Además, no solo deja las plantas ahí, sino que le pide a la licenciada Patricia que le permita firmar la lista. Yo voy a dejar una lista donde usted debe registrar, y lo que le mencioné, don Braulio, es un ejemplo. Va don Braulio con 3 plantas durantas, por decir, debe de anotar. Braulio Vélez, del curso de botánica, deja 3 durantas, o sea, la especie de plantas que está llevando. ¿Sí me explico? Sí, Porque máster. ¿Y para qué fecha? Disculpe. durante esta semana tienen que llevar todos sus 3 plantas. Cada persona debe llevar 3 plantas. Por favor, no puede llevar ningún otro tipo de planta, porque primero requieren ser plantas resistentes a exteriores. Y segundo, ellas requieren o son plantas resistentes también un poco al maltrato, ¿no? Si usted lleva otro tipo de plantas, sencillamente se morirá y no va a lograr el objetivo que se ha propuesto. Y la plaga de cochinilla que anda por ahí, si la llevamos, se la mueren de una vez. Se mueren de una esas plantas. ¿Y para qué va a llevar plaga? Es chistoso. No, pues la plaga ya está. Pues no he visto los árboles como están todos blancos ahí con esa plaga. Bueno, Máster, una pregunta, ¿y la lengua de suegra no sobrevive? nos han solicitado que llevemos esos 3 tipos de plantas. Es posible que otras gentes lleven esas plantas. A mis cursos, la misión es esos 3 tipos. Ahora, yo le voy a contestar la pregunta a Ariel, que está preocupado por la cochinilla. En la mañana se van a armar grupos de trabajo. Grupos de trabajo que deben limpiar, cortar, hacer minga, y eso lo van a desarrollar en la mañana.
como ya sabemos que los cursos de la noche siempre dicen, no, pero es que estamos trabajando, no, que somos nocturnos, no, que hay una serie de complicaciones, entonces la contribución para esta actividad son las plantas. Y obviamente, persona que lleva las plantas y persona que esté en la lista va a tener una calificación en la actividad. Persona que no lleva las plantas no va a tener calificación alguna. Y no se trata de que usted lleve las plantas cuando se le ocurra, cuando se acuerde, no. Tiene que llevarlas en el transcurso de esta semana. De esta semana exactamente. Máster, disculpe que le interrumpa. Sucede que algunos compañeros por interno están diciendo que si en tal caso nosotros no podríamos reunirnos un grupo porque algunos queremos participar en lo que es la minga, algunos del curso de la noche. Ah, es que para nosotros eso sería fantástico. Pero unos quieren hacer minga en la noche y en la noche es imposible, máster. No. A ver, vuelvo a repetirle, joven. En el programa, la minga es en el día. La siembra es en el día. La limpieza de las plantas es en el día. El baño de las plantas son bañadas y con esponja las limpian. Les digo esto porque tengo conocimiento de causa. Eso es en el día. Y es temprano, es a las 9 de la mañana. Entonces, es una actividad. No es en la noche. Nosotros no ponemos el horario, eso ya está establecido. Le escucho, señorita Milka León. Máster, buenas tardes. Máster, una consulta. Eh, con lo que es llevar la planta, ¿sí puede ir algún, pues decir, representado igualmente a dejar o es necesario que uno como estudiante en persona se acerque a dejarlo en la dirección de la carrera? Ya, y la pregunta es, si es un emisario de usted, ¿cómo entra si no tiene la tarjeta? Es que le decía porque yo actualmente no me encuentro en el país, entonces por eso yo la verdad no quiero tener mala nota. Ya, Entonces yo pero por eso le pregunto, ¿y cuál es el plan de acción? Porque ya usted Sí, pero como le estoy diciendo, yo mandaría algo como puedo decir mi mamá que me vaya a dejar la planta para no tener mala nota. Entonces eso yo está le bien, quería yo consultar. no tengo ningún tipo de Ok, inconveniente. Pueden decirle a su representante y tienen que darle la instrucción. ok, Que ya, en la planta tiene que ir pegado el nombre de usted con el curso y el paralelo. Y ok, además tiene que firmar el registro. El ya, registro tiene que ser firmado en el cual usted coloca el curso, el tipo de planta que llevó ujú, y dejarla, ¿no? ya, listo, Mater, sí, esa era mi duda. Muchas gracias. ¿Quién más tiene la mano alzada? Y ahí, si hay alguien que tiene la predisposición de asistir, me parece fantástico. Pero lo que yo voy a hacer es coger el listado de las personas que llegan con las plantas. Y las plantas tienen que llegar en esta semana. Tienen exactamente hasta el viernes para realizar esa actividad. Máster, ¿y los que queremos participar en la minga, seremos tomados en cuenta también? ¿O cómo haríamos? Por supuesto, pues que son tomados en cuenta. Pero tienen que enviarme por el correo, ¿no? Ahí en este caso, no, creo que no está conectada Sarita. No veo a Sarita por aquí. En todo caso, Sarita, repórtense con ella para que me pueda dar el listado de las personas que tienen esa predisposición. Y yo voy a pasarlo a la directora para decirle que tales personas se van a unir con los paralelos de la mañana.
Y por supuesto que van a participar en la minga, en la siembra, en la limpieza de las plantas. Lo escucho Máster, bien. y ahí mismo usted nos comunicaría con la compañera Sara el Claro, horario, los días y así todo es, eso. sí, así es. Lo escucho, Diego. Miss, Diego, una consulta. Para los que hacen la minga, o sea, los que participan en la minga, tienen que llevar igualmente la planta, ¿verdad? ¿O ya no? los que hacen la minga solo llevan una planta, una nada más. Los que hacen la minga. Todos los que hacen la minga van a llevar una planta. Los que no hacen minga tienen que llevar o dejar 3 plantas. Bien, si no hay más comentarios sobre esto, por favor, señores, en esta semana encargarse de esa situación de llevar las plantas, firmar el registro de entrega de plantas y, y por supuesto, rotular o poner sus nombres en el plástico negro. Vamos a continuar con la clase. Entonces, ahora vamos a tratar el tema, cómo transportan las plantas a los carbohidratos. Y para ello, vamos a referirnos a las estructuras del floema y del xilema como tal. Entonces hay un flujo que va a transportar esta solución azucarada en el floema. Y para ello existe una explicación. Y se trata justamente de la teoría flujo-presión, que explica el movimiento del carbohidrato en el floema. Estamos por si acaso revisando la página 861. Y para ser más específico, estamos revisando la figura 4325. Y hay varias cosas que mencionar referente a este tema. Ya nosotros hemos visto evidencias de que existen procesos como por ejemplo el intercambio de gases. Y también hemos visto que el floema es un sistema conductor de solutos. En clases pasadas hablamos de la función del floema como tal. Y por supuesto, esto es parte de la actividad metabólica de los diferentes órganos de los vegetales. Entonces, la actividad como tal metabólica de la planta requiere de los fotoasimilados. Entonces, estos fotoasimilados son elementos procedentes de la actividad fotosintética. Y por supuesto, son producto de la hidrólisis de reservas acumuladas y busca satisfacer la necesidad de la planta. Entonces, los fotoasimilados normalmente son sustancias sintetizadas a partir del
CO2, del dióxido de carbono y de la energía solar. Para ello se emplean las células y estas células obviamente requieren energía metabólica. Para ejecutar los procesos de biosíntesis. Entonces, estas evidencias ya las hemos venido nosotros discutiendo. También hemos venido discutiendo el tema de la hoja como tal y su funcionamiento. Y cuáles son, por ejemplo, las funciones de transpiración, cuando, por ejemplo, las células que están dentro de las hojas, que son las células mesofíticas, logran ejecutar la evaporación de las paredes y a su vez la difusión de líquidos, ¿no? Fuera de la hoja. Entonces hay un término muy importante que discutir, que es la evapotranspiración. Y forma parte de este término del ciclo del carbono. Por cuanto la planta no solo respira, sino que además, al momento de transpirar, está eliminando a través de las hojas pequeñas gotas de rocío, que luego son evaporadas. Entonces, el agua y los solutos inorgánicos normalmente tienden a subir o a ascender a través del xilema. Ustedes ven aquí en el lado izquierdo la estructura del xilema como tal. Y esos puntos que ustedes ven ayudan a la ascensión. Y entonces se genera la corriente de transpiración y los azúcares que han sido manufacturados durante la fotosíntesis salen justamente de las hojas a través del floema. Y ahí se produce una corriente de asimilación. Y luego lo que hace esta estructura del floema es justamente llevarlo a los frutos, a las semillas y al parénquima. Al parénquima que está ubicado en los tallos y en las raíces. Entonces nosotros ahí tenemos un diagrama en el cual está mostrándonos la teoría del flujo-presión del transporte de los carbohidratos en el floema. ¿Qué pasa con el agua y los iones? Eso ya nosotros lo habíamos revisado en el diagrama de la hoja. Sin embargo, hay que mencionar que el agua y los iones que absorbe la raíz siempre se van a mover hacia arriba, pero lo van a hacer por el xilema y por la corriente de la transpiración. Las células, por otra parte, las células del floema, en cambio, se caracterizan por tener estos elementos cribosos. Y estos elementos cribosos, en ellos se pueden encontrar proteínas específicas
o elementos también que van a llegar justamente a las paredes laterales de esta estructura. Entonces, hay dos términos importantes en todo este sistema de transportación. El término fuente y el término sumidero. Y como esto ustedes logran ver, es un movimiento permanente. Se habla de que es un modelo denominado fuente a sumidero. Y este modelo fuente sumidero se caracteriza justamente porque las principales fuentes de soluto son las hojas. Esas son las fuentes de soluto. Porque ellas se encargan de fotosintetizar el elemento. Sin embargo, los tejidos de almacenamiento también forman una parte importante de este concepto de fuente. En general, todas las partes de las plantas por sí solas no van a satisfacer la necesidad nutricional de la planta. Por lo tanto, las partes de las plantas también pueden actuar como sumideros. Es decir, que nosotros podemos llevar hacia estas partes los productos asimilables. Hay una relación entonces muy importante en todo esto, la relación fuente-sumidero. Y miren ustedes que en este gráfico le está explicando, ¿no? Cómo de la hoja, que es la fuente de carbohidrato, va viajando o viaja a través del tubo criboso del floema. Y va llevando este carbohidrato en el soluto a todas las partes de la planta. Y por supuesto, hay plantas en las cuales se caracterizan por tener reserva o almacenamiento, que es el caso de los frutos. Y a eso se le denomina sumidero. Entonces, estos modelos de fuentes sumideros normalmente son modelos que distribuyen los productos asimilables. Y por supuesto, existen frutos en desarrollo que son sumideros en su mejor expresión, ¿no? Inclusive tienen más reserva que las propias hojas como tal. ¿Qué pasa entonces con el transporte del azúcar en el floema? Nosotros ya hemos estado conversando de las evidencias del modelo fuente sumidero. Ahora vamos a analizar el papel del floema. Y para esto es importante también hacer observaciones, ¿no? Observaciones de plantas o de árboles que normalmente se les ha quitado, por ejemplo, un anillo completo de la corteza. Y nosotros ahí podemos ver en la corteza de estos tallos más antiguos, justamente la parte principal del floema, y vemos y nos percatamos que estos árboles antiguos no contienen xilema. Hay evidencias también más
más contundentes con respecto al papel del floema y del transporte de los asimilables. Y entonces, la forma de visualizarlo es justamente efectuando un corte en la planta y en particular en ciertas partes altas de esta planta en donde tenemos una mayor presión. Y esta mayor presión hace que los tubos cribosos liberen justamente la proteína. Entonces, aquí viene la explicación de la flecha azul. La flecha azul nos habla de la presión del agua como tal. Y entonces, es el paso que se registra en el tubo criboso del floema y el nivel de presión que hay en cada una de las cribas. De manera que el agua pasa al tubo criboso del floema y con el soluto hace posible que por presión se transporte el soluto hacia el sumidero. Estamos hablando de los sumideros o la transportación de los carbohidratos. Ya nosotros habíamos hecho este caso de estudio, porque las hojas cambian de color en el otoño. Y llegamos a la última parte de este capítulo, que es un conjunto de preguntas claves que va a ayudar a repasar estos conceptos. Les sugiero, por favor, estos están en la página 862, 863 y 864. Estas preguntas van a servir para su examen. Entonces, va a quedar de tarea las preguntas de repaso de la página 864. Son 11 preguntas, perdón, son 13 preguntas. Les voy a solicitar que las copien, escriban la explicación de cada una de ellas y las suban a la plataforma. Sus preguntas de repaso. De estas preguntas saldrá el banco de temas para el examen. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? O algo que no haya quedado suficientemente claro. Sarita se conectó ahora último. Sarita, hay una, Sí, buenas noches. Dígame. hay una actividad y esta actividad consiste en que cada persona de la clase botánica tiene que llevar 3 plantas a la dirección de la carrera. 3 plantas que pueden ser duranta, crotos o isoras o las isoras. Tienen que colocar el nombre de la persona en la bolsita negra de la plántula y el curso al que pertenece. Y además van a registrar en una hoja, por decir, Sarita lleva 2 isoras y una duranta, ella tiene que firmar el listado en la dirección de la carrera. Sara Veloz, de la clase botánica, llevó 2 isoras y una duranta. Porque, Misa, ¿cuándo es eso? perdón, ¿Cuándo hay que llevarlas? en esta semana. Ya, durante la semana cualquier día se puede ir a dejar, ¿verdad? Correcto, sí. Listo.
Bien, algunos dicen que se van a contactar con usted porque quieren participar en la mañana. Yo les he mencionado a las personas de la mañana que si desean participar en la siembra o en el traslado de estas plantas, deben también de llevar una planta. Pero ellos se van a comunicar con usted y usted me va a pasar la lista de ellos para asignarle la hora y el día. Ya me hice otra pregunta. Ya yo hago el listado de ellos y el de este curso también se lo llevo. ¿O No, usted lo tiene? el listado se va a quedar ahí en la carrera. Ya. Y las personas llevarán su planta y la licenciada Patricia les proporcionará la hoja rayada para que ahí coloquen su registro de lo que han llevado. Ah, ya. Y eso lo recogeré yo al término de la semana para mi registro personal. Eso tiene una nota. Dale. Bien, por favor, Listo. enciendan las cámaras para poder hacer la foto del curso. Hay 49 personas conectadas. Son Alison Silvestre, Ana Alvarado, Odalis Machón, Alessandro Borbor, Ariel Cabrera, Carlos Candel, Antonio Chonillo, Claro, Bosa Valentina, Eliezer Corrales, Ana Cortés, Ariana Cupo, Diana Morales, Diego Puligua, María Duarte, Tarek Sarazo, Jonathan España, Lidia Daibor, Genesis Gonzalo, María González, Hermania Guadamú, Genesis Grijalva, Anthony Gualoto, Carlos Hidrogo, Arlen Lema, Mirka León, Fran Loor, Angie Loor, Alejandro Loor, Luz López, Madeline Zambrano, Maxi Bajaña, Muñoz Dayana, Jessica Navarrete, Yanela Palacios, Cristian Parga, Amanda Quinde, Alexandra Rivas, Cristina Ruiz, Daniela Sabando, Melanie Silva, Rutello, Jocelyn Toala, Adriana Triviño, María Fernanda Velázquez, Braulio Belli, Sara Veloz, Yaritza Bajaña y Cristian Zapata. No se olviden también de las preguntas de repaso. Tienen que copiarlas del libro e ir respondiendo una a una a mano. Estas preguntas están al final Ingeniera, del capítulo que hemos revisado. ¿Lo escucho, Braulio? disculpe la molestia. ¿Podría por favor repetir la última parte que no le escuché porque tuve un bajón de luz y como que se quiso resetear el internet? Algo de preguntas nomás logré escuchar. Sí, ya le voy a dar. A ver, le voy a compartir. En su libro, en la página 864, están las preguntas de repaso. Son 13 preguntas de repaso que estoy mostrando en pantalla. Usted debe de desarrollar las 13 preguntas, escanearlo y subirlo como PDF. De estas preguntas nacerán las preguntas del examen. ¿Me expliqué, don Braulio? Sí, ingeniera. Voy a tomar esta foto.
Oigan, por favor, la segunda, Maylin Zambrano, Cristian Zapata, Jonathan España, Lema Dumancela, Lord Delgado, abran las cámaras, señores, no puedo hacer fotos así. Daniela Sabando, Rutello, Fran Leor, Jessica Navarrete, Arlet Lema, Ana Alvarado, Muñoz Mendoza, Yanela Palacio, abran por favor las cámaras. Abran las cámaras, jóvenes. Bien, ya está la foto del curso. Está ahí, está ahí. Vamos a dejar hasta aquí la clase. Muchísimas gracias y no se olviden de llevar las plántulas para la actividad. Muchísimas gracias. Cerramos la grabación. Gracias.